súper creyente, ella es católica y es una mujer muy espiritual. Es una mujer que uno no creería, pero todos los días se levanta y reza, se acuesta y reza. Eso tú no, o sea, tú no pensarías que ella es así, pero sí. Continuamos en Confesiones, Capítulos de Vida, esta noche con Alejandra Azcárate, desnudando su alma, no su cuerpo. Pero vamos a hablar de la vez que desnudó su cuerpo y que se le volvió un karma al final. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, lo de Soho fue un tema muy puntual. A mí me ofreció Daniel Sampero Espina y Julio Sánchez, Cristo, hacer el tema de la Pasión de Cristo para la revista Soho. Cuando ellos me lo ofrecieron, realmente yo no lo dudé un instante porque había tenido otras ofertas de la revista para hacer un topless en una piscina y dije no, uno en una piscina sale amorfo, no me interesa. En una cocina, yo pues a la cocina paso de agache. Sí. Y en un motel tampoco, porque yo a moteles no voy y me parece un poco desagradable el contexto. Cuando me lo ofrecieron acá, yo dije, este sí, porque yo sabía que iba a ser una cosa de antemano fuerte, iba a ser polémica, iban a ser unas fotos que a nadie se le iban a olvidar y yo no las iba a mostrar para que la gente sufriera de amnesia. Entonces dije, aquí sí. Nos sentamos, planeamos quiénes iban a ser los apóstoles de esa última cena. Políticos Sí, y todo ahí metidos. hicimos, mejor dicho, una cosa brutal porque estaba en ese entonces el doctor Carlos Gaviria, que en ese momento era candidato presidencial, Gómez Gallo, Méndez. estaba la Chiva Cortés, que es un periodista de toda la vida, María Magdalena fue la Paca Zuleta, Mauricio y Palo de Agua, Lucas Jaramillo, bueno, hubo de todo. Entonces realmente lo que mostramos en esa mesa es que en Colombia podía haber una pluralidad, obviamente con esto al aire. Y entonces hicimos un trabajo maravilloso, las fotos las hizo Mauricio Vélez, trajeron una maquilladora desde Los Ángeles para hacer los latigazos en relieve y no que se vieran pues como de salsa de tomate, sino creíble. Yo quedé feliz con las fotos, nunca me imaginé lo que se iba a venir después de esto. Acepto y sé, y por eso lo acepté en ese momento, que iba a ser fuerte, como te digo, y que iba a crear una controversia. Pero de ahí a pensar que esto iba a pasar a estrados judiciales, no. Ya cuando me empiezan a llamar, 70 y pico, ya ni me acuerdo el número de demandas a título personal, ¿no? Me decían blasfema, hereje, me llamaba mi papá que te van a excomulgar la comunidad de Cali. Yo, bueno, perfecto, que me excomulguen porque preciso el monseñor de allá es un pedófilo que estaba teniendo problemas de tener sexo con sus monaguillos de 12 y 13 años y eso sí se les volvió paisaje, la pecadora era yo. Entonces esto me sacó como una cosa que yo decía, no puede ser que en este país nos escandalicemos por esto. Entiendo que mezclar desnudez con religión fue una cosa arriesgada, pero nunca fue una cosa irrespetuosa. Y de hecho nos salvó que nunca fue una revista que se repartió gratis, ni que fue un panfleto que se entregó, sino que existía libre albedrío. Si tú ibas a ver la revista, tenías que pagar 12.000 pesos o tener una suscripción. Tú no puedes pagar una revista para abrirle y decir, ay, ¿cómo me ofendieron? Pues compré otras, que hay buenísimas, ¿no? Nadie lo estaba obligando. Pero entonces ahí, ¿qué tipo de demanda prospera? Ninguna. Hay un artículo que defiende la burla o mofa a los íconos religiosos. Sin embargo, a nosotros nos amparó la libertad de expresión y como te digo que existió ese libre albedrío ante el consumo de la revista. Pero fue una etapa muy fuerte porque además descubrí tanta gente falsa, ¿Así? tantas conocidas tan hipócritas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Que venían y me decían, divinas tus fotos, no, el cuerpo se te ve, ¿qué es esa belleza? Y por detrás, ¿qué tal esa vulgaridad? Es que cómo se le ocurre, es que cómo hizo eso. Al año que salimos eximidos del proceso, esas mismas lagartas venían y me decían, ay no, es que este país sí, ¿qué tal la doble moral? Ay no, es que qué horror la gente cómo se escandaliza por eso, cuando yo sabía que eran ellas y ellos mismos. Entonces, de alguna manera nos volvimos abanderados de una libertad de expresión que sentó un precedente que a la larga fue maravilloso. Y los claro, que pero la periodismo pérdida está de bien. tiempo es harta, porque usted tiene que ir al juzgado y declarar y decir... No, mira, eso fue una mamera, la verdad, para decírtelo en términos muy coloquiales, porque me tocaba ir con Daniel y entonces conciliar con estas personas para que eso no entrara a un proceso jurídico. Y entonces, efectivamente, tratábamos de negociar verbalmente, pero entonces de repente me llegó una señora con un libro de religión debajo del brazo y me decía, es que yo no la puedo perdonar. Señora,
porque es que si yo salgo de acá y a mí me coge un bus y yo me muero, Dios no me va a dejar entrar al cielo porque yo la perdoné a usted. Señora, siguiente. Porque, o sea, O sea, eran de ese tipo, de ese perfil. o sea, pero ¿qué más vamos a hablar? O sea, si tanto creen en Dios, los invito a entender que Dios no es un ser castigador, es un ser de amor. Entonces, si me perdonaba a mí en mi gran pecado, pues, subliminal, ¿no? Y hubiera disculpado ese hecho, pues a la señora no le hubiera pasado nada. Pero entonces era gente como con este tipo de mentalidad, que es muy respetable, no quiero ofender a nadie, pero lo más triste es que eran personas que usualmente estaban pidiendo plata, buscando protagonismo o solicitando que se les publicaran artículos en la revista. Entonces, conclusión, no negocié con ninguno. No pude conciliar con ninguno, no por ser rebelde, sino porque si esos eran los intereses, no había lugar a negociación. Yo a todos les decía, si yo los ofendí en su fe católica cristiana, les ofrezco 1000 disculpas porque yo soy creyente y yo no tengo derecho a ofenderle a usted. Pues si usted va a venir a pedir plata, pues hermanito, salga de tarro y pida en la esquina porque aquí sí el negocio no le va a funcionar. ¿Y no le dio a nadie plata? A nadie. ¿Y le Ni pidieron? Daniel ¿Cuánta accedió plata tampoco. le pedían o qué pasaba ahí? No, nunca fueron específicos en cifras, pero sí pedían literalmente remuneraciones económicas o ¿Tan vivos? publicidad, publicación de sus artículos o sus cuentos o sus narraciones en la revista, y Daniel en eso fue inflexible. Además que somos muy buenos amigos, fuimos un equipo en esto y nos amparamos mutuamente hasta el final. ¿Y la excomulgaron? ¿Casi? Pues mi papá, me acuerdo que sí me dijo, mi papá vive en Cali, que alguna vez habían dicho en la iglesia de la ciudad que no podía volver a entrar. Yo le dije a mi papá, bueno, favor que me hacen porque igual nunca voy, eso no quiere decir que yo no crea en Dios, yo creo en el Dios que está conmigo. Pero sí me acuerdo que una vez Claudia Gurizati me invitó a la noche con toda esta polémica y me mandé a hacer una camiseta que decía excomulgada felizmente, porque si las pecadoras son como yo, entonces, pues que nos sigan excomulgando, porque yo lo que veo es que a la iglesia van una cantidad de pecadores que roban al socio, le pegan a la mujer, violan a la hija, son unos desgraciados, pero esos son los que cargan las figuras en las procesiones de Semana Santa, entonces esos son los santos que sí pueden entrar. A mí, yo no comulgo con ese tipo de cosas. Claro, uno maneja eso perfectamente, digamos, con el público y usted lo hace muy bien. Pero de puertas hacia adentro, ¿qué pasaba, por ejemplo, con Beatriz, con su mamá, con su mismo papá, con su abuela que murió el año pasado? Mira, a mi papá realmente no le afectó ni a mi mamá. Mi papá ha sido un hombre que ha trabajado con arte 23 años, entonces él no, ese tipo de cosas como que no No las le ve rozan. mal. Lo único que me dijo fue, ay, mija, yo no sabía que te las habías operado. Ay, él no sabía Porque que yo se les había pues operado. porque uno no le cuenta al papá, pues yo no sé, habrá otras, pero pues yo no voy a llamar a mi papá, ay papá, me va a poner teticas, no, pues no, o sea, eso como que no. Entonces lo sorprendió un poco. A mi mamá no le afectó, a mi abuela sí. ¿Qué le dijo su Claro, por abuela? la edad, por sus convicciones, por todo. Me decía, hija, ¿cómo se te ocurrió hacer una cosa de estas? ¿Cómo te metes en ese territorio de la religión, mi amor? Tanta gente que va a sentirse ofendida. Yo le decía, vieja, pues sí, tienes toda la razón, pero ¿ya qué hago? O sea, ya lo hice, ya no hay nada que hacer. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? Dios es tan generoso conmigo que como sufro de la mácula no los puedo ver, no he podido ver las fotos. Entonces, pues se preocupó mucho por los comentarios, pero en realidad no se traumatizó porque no las pudo ver claramente. Entonces nos terminamos fue riendo del asunto, pero sí fue fuerte, fue fuerte. Es decir, no lo volvería a hacer. No me arrepiento de haberlo hecho, pero no lo volvería a hacer. Primero porque no me gusta ser repetitiva. Tengo 2 y ya las mostré. De pronto el día que me salga una tercera. Y pues ya lo hice con Jesucristo, me tocaría tal vez esperar a estar embarazada para hacerlo con Buda, otra cosa así. Pero de por ahora pronto, no. ¿no? No, por ahora no. Cuando las hizo, ¿ya tenía su esposo? ¿Ya estaba casada? Sí, claro. ¿Uno ahí cómo negocia eso con el marido? Pues mira que entre otras se inventaron a raíz de eso que mi esposo me había dejado y que le había parecido una cosa pues tremendamente Grotesca. fuerte. Grotesca, pues y tenaz. Contrario a eso, mi esposo es director de comerciales, es publicista y estuvo en toda la sesión de fotos y fue el que supervisó las luces, el que cerraba las cortinas para que no se entraran los visos de no sé qué cosas que ellos manejan, estuvo pendiente de todo y no hubo ningún inconveniente, o sea, estuvo todo el tiempo ahí pendiente de mí, no le vio ninguna ciencia, no se lo consulté, se lo informé en el ¿Usted momento no, en que lo iba a hacer. usted no le consulta cosas a él? Sí, le consulto muchas cosas y para mí ¿Pide es muy permiso? importante su criterio. Pido permiso ¿Para qué pide permiso? para irme de rumba y llegar al otro día. Ah, ¿usted llega el otro día? Sí, no, ¿Sin eso ningún para salir problema? temprano yo no salgo, me quedo en mi casa. Sí, a mí ese tema de la Cenicienta me parece aburridísimo, a mí me gusta la madrugada. Ah, sí, ¿a qué hora Sí. llega? ¿6, 7 de la mañana? Ya no tanto, antes sí, antes sí.
Ya no tanto porque, no sé, después de los 25 ya como que la luz a las 5 de la mañana no ayuda, entonces, prefiero entrarme más temprano. No, pero sí soy una persona que pido permiso, me gusta consultarle, es muy importante su criterio y su opinión para mí. Es muy crítico, es un crítico implacable, eso se lo agradezco. ¿Le da duro? Me da muy duro y lo agradezco porque yo cuando quiero hago lo mismo. Me dice incluso, porque mucha gente dice, ay, las cosas que usted dice y todo, ay, el esposo qué dirá. Mi esposo a veces me dice, ay, te faltó más. ¿Así? Le has debido meter más picante, te faltó más acidez aquí. A él le encanta como yo soy, si no fuera así no se hubiera podido casar Obviamente. conmigo. Pero hay una cosa que es cierta, a veces usted, digamos que divulga de cierta manera o no tiene pelos en la lengua, vuelvo a recurrir a la frase, para hablar de su sexualidad, para hablar de sus gustos en la cama, digámoslo de cierta manera, pero ahí mismo está como violando un poco la privacidad de él, ¿o no? ¿No lo ve él así? No, es que mira que hay una diferencia. Yo no hablo de mis gustos personales. Yo hablo de lo que yo veo que pasa en general. Por ejemplo, en mi monólogo en teatro hablo de la noche de bodas y entonces hago una parodia de cómo es el sexo y cómo actúa el hombre y cómo la pobre mujer es contando las goteras porque pues no hay como mayor acción y para él tampoco porque ella lleva acostándose con uno bajito un año, entonces tampoco hay mucha novedad. Entonces yo digo este tipo de cosas que son reales, pero ya contar mis intimidades, decir a mí me gusta así, asado, asado, no lo hago. De hecho, procuro no hablar de mi relación de pareja, por ejemplo. Pero Muy poca entonces, gente conoce a mi ¿cómo se marido. encuentra esa información con la que construye sus monólogos? Oigo mucho. Soy muy buena observadora. La gente me confía sus cosas y además tomo cosas de mi vida personal sin dejar en evidencia que son mías y que son privadas, porque respeto mucho mi hogar. Claro. Mi esposo y yo nos hemos preocupado en 5 años, más que por construir una casa, es por construir un hogar. Y eso para mí es sagrado. Por eso te digo que incluso muy poca gente lo conoce, tanto así que muchas personas piensan o que ya me separé o no saben si me he casado. Porque protejo mucho esa parte y me parece que hablar de su relación de pareja y de su vida sentimental cuando uno tiene una vida pública, profesional, pierde la mística realmente el trabajo. Yo vendo mis ideas, yo no vendo mis sentimientos, esos se quedan en mi casa y soy muy Susanita. ¿Así? Sí. Nació para ser Susanita. ¿Desde chiquita? ¿Soñaba Soy- con la casita? A mí me encanta el juego de la casita. No lo opero muy bien porque no cocino. Por ejemplo, ese tipo de manualidades y eso no lo hago. Pero yo amo mi casa, me gusta estar con mi esposo, me fascina la runchada, me gusta que me soben la cabeza, me gusta quedarme viendo televisión. Tengo una perra divina que se llama Magola y entonces... Y la disfraza y todo, ¿no? La disfrazo. El año pasado la disfracé de Mujer Maravilla en Halloween y el de este año de Rana René. Y entonces, sí, me gusta hacer mis cosas, tal vez extravagante para algunos, pero soy muy hogareña y soy muy familiar. Y eso para mí es un núcleo que lo protejo precisamente por amor, que no me gusta que lo toquen. Oiga, ¿quién lo creyera? Sí. Esa sí es una confesión. Sí. Vamos a una pausa y ya volvemos con más Alejandra Azcárate aquí en Confesiones, Capítulos de Vida.